Bien, esta sería entonces la segunda clase de Marx y la necesidad de retomar algunos aspectos que no quedaron totalmente, nunca quedarán, pero al menos en cuanto a los objetivos mínimos a cubrir desde la cátedra, está el poder comprender este concepto de qué significa en Marx el modo de producción capitalista. Al menos el modo de producción y luego, obviamente, el estudio, la investigación profunda que él hace específicamente del modo de producción del capital y que obviamente es lo que le lleva mayor tiempo de su obra. Habíamos dicho que esa estructura teórica, ¿no es cierto?, había rescatado a tres elementos de tres fuentes que tienen que ver con las distintas líneas de pensamiento, una que era la filosofía alemana, que medianamente desarrollamos, la otra que era la economía clásica inglesa, la filosofía clásica alemana, ¿verdad? La filosofía, la segunda, la economía clásica inglesa, y la tercera, el socialismo francés. Tomando a Lenin en tres partes y tres fuentes del marxismo, encontramos estos aspectos que hacen a la economía clásica inglesa, en donde él reconoce que es uno, en el momento en que Marx escribe y construye, digamos, su gran estructura teórica, se basa en lo más adelantado de la época, que eran las reflexiones y la construcción de la teoría del valor por parte de los economistas Adam Smith y David Ricardo. La cuestión era tratar de interpretar cómo se produce la riqueza y cómo se ha podido pasar de economías que eran mucho más simples y donde no se había llegado a la acumulación de dinero o de valor, sino que eran economías en donde lo que se producía, tanto en cuanto a todos los aspectos que son necesarios para la vida del hombre, lo que se producía se consumía y no habían excedentes de producción para acopio y posteriormente para la formación de un mercado que pudiese abastecer una amplia demanda. Sin embargo, si nosotros miramos, por ejemplo, en uno de los textos que hemos puesto en la cátedra, que es sobre la modernidad en Harvey, se llama La condición de la posmodernidad, de David Harvey, dice que Marx es uno de los que hace una de las descripciones más importantes y más profundas sobre la modernidad capitalista. Y que en el manifiesto comunista, los dos, Marx y Engels, sostienen que la burguesía creó un nuevo internacionalismo a través del mercado mundial y que el sometimiento de las fuerzas naturales al hombre, la maquinaria, la aplicación de la química a la agricultura y la industria, la navegación del vapor, el ferrocarril, los telégrafos eléctricos, el desmonte de continentes enteros para el cultivo, la canalización de ríos, expulsión de poblaciones de su tierra. Todo esto que nosotros sabemos ocurre a partir desde 1000 en nuestros continentes, a partir de la llegada de Colón a América en adelante, ¿no es cierto? Todos esos procesos se van a ir produciendo de manera sistemática. Entonces, todo esto que esa apertura de nuevos continentes, esa comunicación que se establece con mundos que no eran conocidos hasta el momento para el comercio, van a servir, ¿no es cierto?, para producir
primero, una acumulación de nuevas materias primas no conocidas y una producción de bienes para satisfacer también las necesidades que van surgiendo también en las comunidades europeas, ¿no es cierto?, con relación a esos nuevas materias primas. Ahora, el costo que trae todo esto, ¿no es cierto?, que es esta utilización de todos los recursos, tanto materiales como el uso de la fuerza, el trabajo humano, con un alto costo que podría ser la muerte, ¿no es cierto?, por inanición, por un desgaste físico extraordinario en las minas o en los obrajes, etc. Se hizo a través de la violencia, con la destrucción de tradiciones, la opresión, la reducción del valor de toda actividad, dicen, al frío cálculo del dinero y el beneficio. Esto implica y tiene un costo fundamental que también lo hablamos en la clase 1, que es que todo aquello que se consideraba inmutable, que no se evidenciaba ningún tipo de cambio y que había mantenido, ¿no es cierto?, durante los siglos de la Edad Media en esa situación constante en donde ninguna persona podía salir de su lugar y no podía ascender o salir de un estamento y lograr pasar a otro estamento. Todo eso que era inmutable en esta nueva etapa, en la modernidad, la constante revolución en la producción y la conmoción que hay de todas las relaciones sociales, de los que vivían como servidumbre, los que vivían como esclavos o los que vivían como vasallos simplemente, toda la conmoción de esas relaciones sociales van a crear una agitación permanente y una incertidumbre que antes no existía. Y esa agitación y esa incertidumbre permanente va a ser lo que va a diferenciar la modernidad de todas las épocas anteriores. En el Capital, Marx va a iniciar en el capítulo 1 el análisis a través de lo que sería la piedra angular, ¿no es cierto?, de la teoría económica, que es el análisis de la mercancía. Y que tiene justamente un elemento, o sea, su análisis obviamente además va a diferir del análisis que puedan llevar los distintos economistas, ¿no es cierto?, de la época. Él dice, sí, la mercancía, que es esta cosa que tienen todos los días que utilizamos, comida, abrigo, vestimenta, se consume diariamente. Sin embargo, esto que uno cree que es algo que conoce, tiene algo misterioso, porque tiene un valor de uso, o sea, algo que colma un deseo o una necesidad particular, y tiene a su vez un valor de cambio, que significa que la puede utilizar como un objeto de trueque para obtener otras mercancías. Entonces la mercancía tiene con esta dualidad, se convierte en algo ambiguo, es si la vamos a consumir o si la vamos a negociar. Pero en la medida en que proliferan las relaciones de intercambio y se forman los mercados que fijan precios, la mercancía va a cristalizar, dice, típicamente en dinero. Entonces, no solamente vamos a tener la mercancía en cuanto a su
concepto de como valor de uso, que es esto, un bien, comida, abrigo, vestimenta, sino que también tiene, dice, una nueva torsión, porque el valor del dinero es una nueva mercancía y el valor de uso del dinero va a representar el mundo del trabajo social y del valor de cambio. Nosotros sabemos que el dinero se va a basar, ¿no es cierto?, va a transformarse en esto. Por un lado, es que dice lubrica las relaciones de intercambio, que de otra manera si no serían muy trabadas, en el sentido de que el cálculo para encontrar el equivalente entre manzanas y mesas se hace bastante dificultoso. Entonces, el dinero lo que hace es el símbolo, ¿no es cierto?, mediante el cual uno podría llegar a fijar un determinado precio y con relación a eso, ¿no es cierto?, se va a transformar en un equivalente general que va a facilitar esta identificación de valor de la mercancía. ¿Mm? Ahora, el dinero es entonces una mercancía especial que en distintos momentos históricos ha existido como esto facilitador y como un equivalente para el intercambio y el trueque. Sin embargo, en la modernidad capitalista, el dinero va a tener un objetivo también, ¿no es cierto?, de no solamente ser utilizado como un medio dentro de un sistema en donde la producción de mercancías necesita del dinero con el fin de obtener nuevas mercancías, que es un esquema que se llama M de mercancía, D guión M', o sea, mercancía, dinero, mercancía prima, o sea, esa sería la función del dinero como un intermediador, a una etapa en donde la mercancía, la producción de mercancías y de bienes van a ser el medio por el cual de un dinero básico o primario voy a poder obtener un dinero prima, un dinero extra, ¿sí? Entonces, va a cambiarse. Yo no sé si acá pudiese, no tengo una pizarrita eh, pero les voy a escribir en el chat, ¿sí? Cómo era la ecuación precapitalista, ¿no? Es esto que les estoy escribiendo acá, una M', o esto que yo les escribo en el chat, M de M, sería la ecuación del movimiento entre la mercancía, el dinero, como lubricante, como la manera de hacer más sencilla, ¿no es cierto?, el traspaso de una mercancía en otra en el mercado, siempre dentro del mercado, para obtener mayor cantidad de mercancías. Pero dentro del capitalismo, el dinero va a tener, ya no va a ser un intermediario para obtener mercancías, sino que se puede partir de dinero, ¿no es cierto?, para producir mercancías, pero la mercancía en este caso es el punto, ¿no es cierto?, de no la finalidad, sino el instrumento para obtener dinero prima. O sea, que este dinero se transforme, ahí puse pero no es esto lo que quería poner, es un acento. Bueno, está, un acento, dinero prima. ¿Mm? Dentro de esa ecuación, esta
la segunda, es la que decimos que la mercancía, dinero, ¿no es cierto? En este caso, ya, ¿no es cierto?, se va a transformar, el dinero se va a transformar en el punto de partida para poder llegar a acumular. La acumulación de dinero no es solamente acumulación de dinero en un sentido de billetes, de oro, de bienes suntuarios, etc. El capital, que se representa como esto, es a su vez una relación de dominio, porque dentro de esta ecuación lo que van a decir Marx, y por eso lo dice Harvey, lo que nos va a mostrar Marx es este misterio, ¿sí?, de la mercancía con ese doble uso y que al mismo tiempo es enmascarado. No sabemos nosotros qué hay detrás de la mercancía porque se nos ha encubierto. Con el dinero, todas las relaciones que había entre personas que él le denomina comunidades tradicionales, van a ser disueltas. Esas comunidades de personas tradicionales van a ser disueltas por la economía dineraria. Por lo cual entonces el dinero se va a transformar en la verdadera comunidad. Va a existir entonces un desplazamiento de una condición en la cual nosotros, seres humanos, dependemos directamente de los que conocemos personalmente. O sea, vamos a un lugar donde sabemos que se hacen los muebles, hablamos con el mueblero o con el campesino que sabíamos que cultivaba y podíamos comprar directamente de los productos de la tierra, o de distintas personas que sabemos que están y producen bienes, ¿verdad? De cualquier tipo. Vamos a salir, ¿no es cierto?, de estas relaciones con aquellas personas que conocemos a un tipo de relación impersonal con otros, a los cuales no conocemos. Entonces, dentro de estas relaciones de intercambio de bienes, lo que vamos a esta nueva comunidad dineraria, se nos va a presentar el dinero como una forma que está por fuera de los productores y que es independiente de ellos. O sea, pareciera que no es generada por el productor y se transforma en independiente y a su vez luego lo domina. De tal manera entonces que esa cosa que era el dinero, que originariamente era una manera de promover la producción, se va a convertir en una relación ajena al productor. El dinero y el intercambio del mercado, dice Marx, enmascara las relaciones sociales entre las cosas. Y esta condición va a ser llamada como fetichismo de la mercancía. Ese término, fetichismo de la mercancía, nosotros se lo vamos a consultar a ustedes para que puedan definirlo. Fíjense que se considera que esto es uno de los hallazgos más notables de Marx, porque el mercado no nos muestra, como dice en el texto Harvey, cuál es el modo, la forma en que un productor trabaja la tierra o el sufrimiento que se encuentra detrás de la actividad de producir un determinado bien.
por ejemplo, el trabajo del panadero, que es lo que él pone como, por ejemplo, dice las condiciones de trabajo y de vida, el sentido de la alegría, de la ira, la frustración, que están detrás de la producción de mercancías, los estados de ánimo de los productores, todo está oculto y no se pueden ver cuando intercambiamos un objeto por otro. Podemos tomar nuestro desayuno sin pensar necesariamente en la cantidad de gente que participó en la producción. Y esto produce que todas las huellas de la explotación están borradas del objeto. No hay marcas de dedos de la explotación en el pan de todos los días. Entonces, el concepto de fetichismo nos parece que es muy importante para incorporarlo, ¿no es cierto?, dentro de nuestra, nosotros estamos proponiendo en el conocimiento que Marx nos otorga sobre el mercado. Ahora, cuando analiza la teoría del valor, el tema está en justamente poder develar qué es lo que está detrás de esa mercancía y dónde verdaderamente se produce el valor. Porque si Adam Smith considera en el análisis del mercado como punto y como centro de la economía, que es en el mercado donde concurren libremente, todos los que necesitan tanto la búsqueda de materia prima, energía, harina para el pan, alguien que pudiese entregar otro tipo de bienes para llevar adelante una determinada actividad productiva, y que luego de, en ese mismo mercado, ¿no es cierto?, producido el bien, puede traerlo, puede llevarlo nuevamente al mercado para su venta, y que la venta estima en un valor superior a lo que él utilizó en el momento de consumir esas mercancías. Y que esos valores de las mercancías que él necesita, como los bienes que provee, son regulados de manera como una mano invisible por el propio mercado, que es cuando un determinado bien es más escaso, la necesidad, una demanda más amplia, hace que ese bien valga más. Y cuando hay una producción mayor de la que es necesaria, ese bien vale menos. Pero en ningún momento se dice cuál es el verdadero valor o de dónde sale el valor, que no es solamente, dice Marx, cuando se le otorga ese mercado de manera invisible. Y se va hacia atrás en la cadena de producción. Entonces, lo que reconoce es que dentro de todas las mercancías que se pueden encontrar en el mercado, hay una mercancía que tiene una característica especial. Y esa mercancía es el trabajo humano. Es la única mercancía, dice Marx, en donde se puede producir y generar un valor extra al que previamente tenía. Un segundito, por favor, les pido y ya va.
chicos, volví. Bueno, hasta el momento, ¿escuchan, entienden los que vamos hablando? Bueno, gracias. Disculpen ustedes los cortes, las interrupciones, pero podemos continuar. Les sigo entonces, comentándoles, ¿no es cierto?, cómo la crítica que hace Marx a la economía clásica, que es lo que se denomina como economía liberal, los principios del liberalismo. La crítica es la búsqueda de la verdadera fuente de valor, que no la otorga, no la entrega el mercado de una manera que está solamente relacionada con la oferta y la demanda, sino que dice que el valor extra que obtiene un determinado productor de bienes proviene no al momento de la circulación en el mercado, no cuando luego de construido el bien lo va a vender y ahí toma la decisión de aumentar, disminuir o se encuentra con la necesidad o obligación de abaratar o la posibilidad de subir el valor por la escasez o por el exceso de demanda, sino que dice que hay una mercancía que es la mercancía, la única que genera valor, que es la fuerza de trabajo humana. La fuerza de trabajo humana se compra en el mercado como cualquier otra mercancía. El productor necesita un panadero que va a, salvo que lleve, sí, Gabriel, dígame. Gabriel, bueno, se le fue la mano. Ah, bien, se le fue la mano, pero no porque se le haya ido. Tocó sin querer. Bueno, no hay problema. La mercancía, la única mercancía que tiene la capacidad de generar mayor valor, dijimos, es el trabajo humano. Si un productor va al mercado a comprar distintas cuestiones que necesitan para llevar adelante su trabajo, y compra, veamos, el panadero, que no es solamente el panadero que trabaja por su cuenta, sino aquel que va a poner una panadería con una cantidad, digamos, una producción industrial, que es el tipo de producción que en la modernidad es la que va a ser dominante, sin que queden extintas, ¿verdad? La producción en el campo, se le va a agregar la producción industrial, se van a agregar una serie de servicios especiales en el capitalismo que van a ser cada vez mayores, y todo aquello que ingrese o que quede en las manos del capital, incluida luego la actividad en el campo, se va a transformar en gran industria, en donde van a estar enlazados, ¿no es cierto?, una fracción de capital, ¿no es cierto?, industrial, más una fracción de capital financiero y bancario. O sea, el capitalismo ha pasado por distintos procesos y pues esos procesos a nivel histórico son cada vez más fuertes y no queda cosa a la cual no se intente transformar en mercancía. Sin embargo, una mercancía que pueda obviamente dar rédito. Sin embargo, nunca han podido eliminar, a pesar de que se intenta a través de la robotización, esto que es
la necesidad de el comprar, alquilar el trabajo humano. ¿Cómo se hace? Listo, voy al mercado y lo que pido, ¿no es cierto?, son personas para trabajar durante una jornada laboral. Un tiempo de trabajo que quede estipulado en un contrato y que todos los días, ¿no es cierto?, este individuo o estos individuos deben, ¿no es cierto?, entregar una X cantidad de energía, ¿no es cierto?, por una X cantidad de tiempo. Las definiciones sobre lo que es fuerza de trabajo, relaciones de producción, fuerza, medios de producción, están en el diccionario de Roger Bartra. También les vamos a consultar sobre eso. El tema entonces es que un hombre se transforma en su fuerza física y mental. Y esa fuerza física y mental, digamos que la va a entregar durante una jornada que en los principios del capitalismo obviamente que no estaba regulada. Se podían trabajar 12 horas como 24. La jornada de 8 horas de trabajo llevó muchos años, muchos siglos en obtenerse y no fue sino a través de grandes rebeliones, resistencias, muertes, ¿no es cierto? Y se logran recién, ¿no es cierto?, en el siglo XIX y XX, ¿no es cierto?, con niveles de opresión gigantescos y de persecución y muerte por parte de los dueños del capital. Si nosotros somos, si podemos ver las grandes huelgas, por ejemplo, en la República Argentina, de fines de 1880, que estaba naciendo el capital, ¿no es cierto? El gran capital, estamos diciendo, con los grandes ferrocarriles, las grandes industrias. En el San Juan, por ejemplo, la industria vitivinícola como una verdadera actividad de gran envergadura, ahí se ve notable también las resistencias posteriores y las necesidades de la regulación de la jornada laboral para pasar, digamos, de jornadas de sol a sol a al menos 8 horas de trabajo. ¿Y qué es lo que sucede en esas 8 horas de trabajo? Marx de lo que demuestra es que en una jornada laboral de 8 horas, el trabajador, que él le denomina proletario, que lo único que puede hacer, la característica que tiene, lo vamos a contestar. Ya les dije al principio de la cátedra, ahora por favor déjenme que desarrolle. La actividad desarrollada por un proletario en 1 hora y 45, por ejemplo, que es la evaluación que ha hecho un economista actual, no del siglo XIX, sino ahora, en 1 hora 45, una persona que trabaja paga lo que necesita para su subsistencia, para poder reponer la fuerza de trabajo empleada en las 8 horas restantes, o 7 o 6 1/4 horas restantes. Lo que se le paga a ese trabajador es el tiempo de trabajo necesario para que mañana y pasado pueda volver a trabajar. Es un salario, se denomina salario, mínimo y vital. O sea, el básico para que pueda recomponer su energía física o mental y el resto del tiempo que pasa trabajando, si son 8 horas, se lo va a quedar el empresario y se va a formar con eso. Eso es lo que va
a darle la posibilidad de la creación de una gran cantidad de bienes que le van a dar a él la posibilidad de obtener mayor valor. Entonces el valor y el plusvalor lo obtiene con una persona que trabaja 8 horas, pero que le puede remunerar solamente con lo producido en 1 hora 45. Y el resto él se lo puede obtener como lo que se denomina ganancia. ¿Mm? Cuando se analizan las características o las formas de plusvalía, vamos a ver que nosotros desde la cátedra solamente proponemos analizar dos tipos clásicos de plusvalía. Por un lado, la plusvalía absoluta, que sería aquella que se obtiene cuando se aumenta las horas, ¿sí?, de una jornada laboral. De 8 horas a 12, por ejemplo. Ustedes conocen personas jóvenes como ustedes que quizá los contratan para trabajar 8 horas en algún lugar, pero los dejan 1 hora después o los hacen ir 1 hora antes. Y esas horas no les pagan como horas extras, sino que, bueno, hay muchos jóvenes que necesitan trabajar y si les gusta esa o si necesitan el trabajo, lo hacen de manera gratuita. Ese exceso de horas por encima de lo pactado se llama, no pagado obviamente, se le llama plusvalía absoluta. Sin embargo, hay otra forma de obtener plusvalía que es acelerando y reduciendo el tiempo de trabajo necesario dentro de la jornada laboral de 8 horas, sin extenderla a 12. En 8 horas, cumpliendo el contrato de trabajo, lo que se hace es que el trabajador intensifique su jornada laboral y produzca más que lo que se puede producir en 8 horas normales de trabajo. Ese tipo de plusvalía, ¿no es cierto?, es la que ha permitido la incorporación de tecnología, de un análisis, ¿no es cierto?, del tiempo científico, del tiempo de trabajo, desde la etapa justamente de Adam Smith y de Ricardo, que llevaba al análisis de los tiempos muertos para evitar los tiempos muertos en el trabajo y lograr, ¿no es cierto?, que en esas 8 horas, en vez de producir 4 sillas, puedan producir 200 sillas. En este largo proceso histórico, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo la combinación de la plusvalía relativa y la plusvalía absoluta, o sea, la extensión de la jornada más la intensificación de las horas de trabajo dentro de la jornada de 8 horas o de las que sean convenidas, es lo que se ha implementado, por ejemplo, en la etapa del Fordismo, del Toyotismo, etcétera, con la gran primera innovación que fue la cinta de montaje a partir del Fordismo. La cinta de montaje reducía los tiempos muertos de una manera extraordinaria. Si ustedes miran esa película que siempre pasan, que se llama Tiempos Modernos de Chaplin, la aceleración de la cinta de montaje para poder llevar adelante una actividad que puede ser rutinaria, que destruye en cierto modo las capacidades integrales de un individuo, la aceleración de la cinta de montaje lleva a una producción en masa mucho más rápida que lo que podría ser un artesano y por supuesto esa actividad, esa producción en masa no se lo remunera al trabajador con un dinero extra. Es una ganancia extra, pero no es un salario extra. Bien,
Por lo cual, entonces, con la definición de plusvalía y los tipos de plusvalía que les estoy relatando, Marx lo que muestra es que el plusvalor no se obtiene en el proceso de circulación, o sea, el mercado y la venta de los bienes producidos, sino que se hace y se produce el plusvalor en el proceso productivo. Esa es la diferencia entre el pensamiento clásico y el pensamiento de Marx. Hay un elemento que es interesante, bueno, les dije, el esquema de producción, el modo de producción capitalista, yo lo tengo, no sé si ustedes lo han podido bajar, ¿lo han visto? Entre el material, ¿han visto el esquema del modo de producción capitalista? A ver. Si pueden ver, este es un ejemplo de lo que Marx determina en la introducción a la crítica de la economía política cuando está tratando de definir lo que entre el ser social y la conciencia social. En esta relación habla de la existencia de una estructura material, económica, donde los hombres se relacionan entre sí y entre ellos y la naturaleza para la resolución de sus necesidades básicas. Dentro de este esquema, nosotros vamos a encontrar estos conceptos. Fuerzas productivas, que es la fuerza humana de trabajo, y medios de producción, que son parte de la naturaleza, instrumentos de trabajo, tierra, edificios, máquinas, etc. La estructura económica, las fuerzas productivas, perdón, las relaciones de producción, que son, en cierto modo, la bisagra entre la estructura y la superestructura, se transforman en una totalidad en movimiento. De acuerdo a las condiciones en que estos hombres establecen sus relaciones para la transformación de la vida, para poder sobrevivir, van a construir una superestructura ideológica, política y jurídica. Dentro de estas superestructuras, si es ideológica, vamos a encontrar instituciones religiosas, sistema escolar, público y privado, familiar, sistema jurídico, político, sistema de partidos, el sistema sindical, información, prensa, radio, TV, cultura, etc. Y vamos también a encontrar las formas de Estado, formas de gobierno, administración, etc. Se podría decir entonces que a partir de la estructura, ¿no es cierto?, que sería lo que dice en el Marx y Engels, las relaciones objetivas, fuera de la voluntad, conforman el ser social, que a su vez, ¿no es cierto?, de una manera al modo de reflejo, también producen todas estas instituciones ideológicas, jurídicas y políticas que tienen, ¿no es cierto?, una influencia también sobre la estructura social. A esto se le llaman relaciones sociales de producción y en el caso, ¿no es cierto?, del modo de producción capitalista, porque este esquema sirve para todos los modos de producción. Nada más que
En el caso de un modo de producción que esté dentro de la etapa feudal, vamos a encontrar que las relaciones sociales de producción no va a estar dado entre la burguesía y el capitalismo, entre los poseedores de los medios de producción y los poseedores solo de fuerza de trabajo. Vamos a encontrar otras formas de relacionarse para resolver cómo apropiarse y cómo trabajar con la utilización de los medios de producción, de la tierra, etcétera, ¿no es cierto?, para la producción de los bienes. Pero cada forma de relacionarse para obtener estos bienes, lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, es que van a producir niveles de conciencia social o formas de conciencia social diferentes. Entre esas formas de conciencia social, entonces vamos a encontrar el derecho, un modo de regulación de la estructura, desde la superestructura. Vamos a encontrar la ideología y vamos a encontrar la política. Diría Marx que en el caso del modo de producción capitalista, cuando las relaciones sociales de producción están determinadas por la propiedad de los medios de producción, cuando unos son propietarios y los otros de medios y los otros son propietarios de fuerza de trabajo, estas relaciones sociales de producción, ¿no es cierto?, van a producir una conciencia social en donde el derecho va a procurar resolver las dificultades que tiene la clase dominante. Todas estas instituciones surgen, ¿no es cierto?, eh, para que esta clase dominante pueda mantenerse y pueda proseguir siendo la clase dominante, o sea, la burguesía. Por lo tanto, dentro del modo de producción capitalista, mientras exista burguesía y proletariado, el derecho va a tender a defender el derecho de propiedad, por ejemplo, del medio de producción. Ahora, como esta situación, ¿no es cierto?, entre estructura y superestructura, mirada desde el punto de vista materialista, histórico, dialéctico, no, lo que vamos a ver es que está en permanente movimiento en espiral. Si en algún momento, ¿no es cierto?, existen ciertos y determinados grupos sociales que pugnan por obtener un mayor salario porque su participación en la actividad productiva es mayor, es más fuerte como el etapa en donde existía pleno empleo y donde la capacidad de fuerza, de presión de las masas obreras era muy grande, era posible entonces que esa puja entre dos clases sociales fuese, ¿no es cierto?, torciera en cierto modo ese esquema de absoluta protección del derecho hacia la burguesía y lograra incorporar la clase trabajadora ciertos derechos laborales. Cuando la clase trabajadora y el proletariado están en una etapa de retirada, ¿no es cierto?, porque ingresan nuevas tecnologías, nuevas formas de producción que pueden llegar a modificar la relación de fuerzas, nuevamente en el derecho va a quedar plasmado, ¿no es cierto?, ese retroceso, por ejemplo, con la flexibilidad laboral. Entonces, les propongo que ustedes, saco esto, miren el esquema y completen con las definiciones que están en el diccionario de Roger Bartra, que si quieres se los muestro, están subidos ahí en la... No lo tengo en este momento. A ver, acá, diccionario de Bartra. Un segundo.
Ahí están las definiciones. No sé por qué no aparece, pero bueno. A ver, el explorador de archivos. No. Bueno. Están las definiciones de qué es lo que son los medios de producción, que las fuerzas de trabajo, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Entonces, con eso nosotros podríamos ya completar todo lo que hace a ser y conciencia, ser social y conciencia social, y lo que es el modo de producción capitalista y el papel que, según Marx, ¿no es cierto?, juega el derecho dentro del modo de producción capitalista. ¿Mm? Es pesado, ¿no? Pero comprensible. Hay que leer. No nos queda mucho por esto. ¿Qué opinas? Bueno, es lindo. Sí. A ver. Es bastante el contenido. Bueno, sí. Y complejo. Sí. Recuerden que uno de los elementos básicos que Marx va a trabajar es que es la alienación de los seres humanos de los productos que él construye. Hay un alejamiento extremo entre lo que producen los seres humanos y lo que podemos pensar de lo que producen. Ese ocultamiento se ejerce a través de toda la superestructura. Si nosotros tuviéramos conciencia de cómo se hacen todas las cosas y toda la gente que queda en el camino, en el medio, para esa producción, entonces quizás podría ser más fácil la toma de conciencia de que este es un sistema que tiene un, un agotamiento, ¿no es cierto?, que se excede en el uso de sus recursos y que pone en jaque a la humanidad y al planeta. Porque si el único objetivo que tiene, ¿no es cierto?, esta burguesía dineraria, este grupo humano, y no vamos a hablar del pequeño comerciante, estamos hablando de un mundo empresario mundial que no, que tiene una extensión en cuanto a sus negocios, que difícilmente sus dueños o las mesas de asociados conozcan cuántas cosas están operando en el mundo y que son contradictorias inclusive entre sí. Porque una de las cosas que también define Marx dentro de la producción capitalista es lo que él le denomina anarquía de la producción, que es que se produce, a veces en exceso, nada más que con el único objetivo de acertar, ¿no es cierto?, a que exista una demanda suficiente para la venta de ese producto. Pero hay momentos en la historia en donde, diría Marx, que se van a producir las crisis. Son crisis cíclicas que tiene el capital y que en muchas oportunidades, a partir del año 2000, 2001, 2008, ya en el 90, en el 95, se veía viendo que existen actividades, ¿no es cierto?, que llevan adelante grupos económicos que invierten en determinadas cuestiones, bienes o servicios, a través de los bancos, de financieras, de offshore, de lo que sea, que tienen como único objetivo la obtención de ganancias extraordinarias y que pueden poner en peligro, ¿no es cierto?,
la estabilidad de las sociedades en su conjunto, el modo de producción capitalista en su conjunto. Por ejemplo, las burbujas inmobiliarias, la cantidad de dinero invertido para la producción de bienes inmuebles que van a ser luego vendidos, ¿no es cierto? Con la seguridad de que van a poder ser luego vendidos y que sin embargo, en determinado momento, esos bienes son excesivos, la sociedad a la que estaba pensando que las iba a poder comprar no puede hacerlo y todo ese sistema cae, ¿no es cierto? Y destruye riqueza. Cae porque es lo que vimos en España, ¿no es cierto? Muchísima gente se enganchó en la compra de bienes inmobiliarios, de un departamento, de una casa que se promocionaban como muy fáciles, ¿no es cierto?, de obtener. Y luego, ¿no es cierto?, la situación de crisis, ¿no es cierto?, lleva a que aquellas personas que tenían que pagar no tienen los suficientes recursos y el exceso de bienes inmobiliarios produce una hecatombe. Sostiene Marx entonces que el sistema económico capitalista tiene ese principio, la anarquía de la producción, y que eso se regula a través de crisis. Crisis donde se mata lo que ha sido excesivo, los sectores que no pueden, hay sectores que ya no van a poder subsistir y sobrevivir y caen, ¿no es cierto?, y se regeneran en nuevos grupos económicos. Subsiste como en la naturaleza, digamos, en el sentido de el más apto o el más veloz para la reconversión. Y quedan en el camino enorme cantidad de personas y de empresas y de capital que no ha podido transformarse. Y por supuesto, en esas crisis que son cada vez más recurrentes y más universales, o sea, se presentan en todo el mundo, el sector que tiene mayor dificultad es la masa trabajadora y explotada, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Entonces, nos vamos a encontrar en todo el planeta con muchísima gente que tiene eso como única forma de vida, pero que no va a ser contratada de manera fija, ¿no es cierto?, y permanente. Y nuestro régimen, por ejemplo, la Argentina, que dentro de América Latina no es el peor país en cuanto a la cuestión de la jubilación, por ejemplo, que es un régimen que es bastante innovador y que se aplica, no porque sea mejor en Argentina, sino que en todos los países del mundo costó mucho en hacerse. Esta previsión antes de que uno ya esté incapacitado y que se dé cuenta de que va a morir y no tiene dónde morir. Esto que se hace desde el Estado, una cuestión obligada, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer el aporte porque nunca va a ser contratado y nunca le van a hacer un descuento. Eso está desfinanciando los sistemas públicos de jubilación y difícil de controlar y regular justamente porque la mayoría del trabajo actualmente va a ser en negro. La mayoría del trabajo va a ser inestable. Todos ustedes van a poder ser contratados, no como sus padres que quizá trabajaron 40 años en el mismo lugar, ustedes van a tener que pasar de un trabajo al otro, al otro, al otro, al otro, y va a ser dificultosa, ¿no es cierto?, la sobrevivencia y obviamente el futuro. Esa es la crisis del capitalismo mundial. Por un lado, el uso extraordinario de recursos, ¿no es cierto?, que se agotan, y la expulsión de la mano de obra que antes necesitaba para una producción, ¿no es cierto?, en masa, que ahora lo mismo la puede hacer, pero con menor cantidad de población. Ellos le llaman ya población sobrante, población que no van a ser incorporada. Es un sistema bastante perverso en ese sentido, muy salvaje. Marx va a decir en el manifiesto algo que hasta el momento
digamos, queda como en una posibilidad, en un deseo. Piensa, que la burguesía ha construido, ¿no es cierto?, cuando ella se erige como la clase dominante, que ha construido a el proletariado y que el proletariado va a ser su sepulturero. Él supone que cuando el proletario entienda cuál es el lugar que ocupa dentro del sistema productivo, en este lugar que yo les decía, en el momento de la producción, el obrero, el trabajador, el proletario, si se une a otros, si entiende la fuerza que tiene, va a poder imponerle condiciones a la burguesía. Hasta el momento, lo que ha podido hacer ha estado manejado dentro del propio sistema capitalista, ¿verdad? Las condiciones gremiales, el gremio que puede o no estar amañado, es un diseño del propio sistema capitalista para poder tener controlado a esos sectores que son díscolos o que atentan, digamos, contra el mantenimiento de un sistema. Bien, chicos, es largo, no creo haber podido resolver todos los temas, pero me parece que está tratado, ¿no es cierto?, puntos que van a ser tomados como preguntas. Por un lado, esto que les hablé de Harvey, sobre la burguesía como revolucionaria, como la que pudo llevar adelante un proceso que ninguna clase hizo a lo largo de la humanidad, y los conceptos de mercancía, de formas de valor, dinero y fetichismo de la mercancía. En el manifiesto comunista hay un concepto que no lo he desarrollado, que es, si al final, que es la toma de conciencia en la lucha política, ¿no es cierto?, del proletariado, cuando dice, si todos se dan cuenta del lugar que ocupan, de la fuerza que tienen, y se unieran, ¿no es cierto?, podrían romper con la hegemonía de la clase dominante hasta el momento. Pero hay un punto que sale en el manifiesto al principio, en el capítulo de burgueses y proletarios, que es digamos, el punto central de lo que sería el materialismo puesto, ¿no es cierto?, en la concepción histórica de las sociedades, ¿m?, y de manera dialéctica, y que es que la evolución y el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia, de toda su historia, hasta nuestros días, incorporando nuestros días, no es cuestión del pasado, es la historia de la lucha de clases. Partiendo de ese concepto, van a tratar de explicar en el manifiesto cómo distintas clases en el pasado siempre han tenido intereses antagónicos, siempre hubieron opresores y oprimidos, y por eso manifiesta, ¿no es cierto?, en distintas épocas históricas quiénes eran los opresores, quiénes eran los oprimidos y cómo en la modernidad, de todas las posibles clases sociales y estamentos que habían en la antigua Roma o en la etapa del medioevo, ¿no es cierto?, al llegar a la modernidad hay dos grandes clases antagónicas, solamente, que serían, no solamente, sino que son las más poderosas, el proletariado y la burguesía. Serían aquellas que disputarían, ¿no es cierto?, los intereses fundamentales dentro de este sistema. Eso está en el Manifiesto Comunista, en el capítulo Burgueses y Proletarios. Luego, todo lo demás, lo creo haberlo visto. Si ustedes tienen alguna otra dificultad, tenemos tiempo hasta antes del parcial, que vamos a hacer una consulta general.
Les agradezco mucho su tiempo. Nos despedimos. Bien, ha sido un gusto.